Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de cómo algunas iglesias de corte neopentecostal tienen sus finanzas, algunos ejemplos de cómo se han usado. Toda esta información es pública y está disponible en la red. Así que vamos a empezar con el video de hoy que se llama El Evangelio del Saqueo. ¿Ok? Las arcas sucias y el imperio de la fe corporativa. Bueno, pues vamos a ver cómo empieza todo. Vamos a empezar hablando de las asambleas de Dios, que es una de las iglesias pentecostales más famosas que existen. Ellos surgen en los Estados Unidos, en Hot Springs, Arkansas, y era una fraternidad donde pues, los fieles cooperaban entre sí y fue como un avivamiento espiritual donde se despertaron los dones del Espíritu Santo. Era una pequeña comunidad de fieles que estaba en todo este entramado. Hay que hacer notar también que Asambleas de Dios se desprende del movimiento pentecostal un poco porque, bueno, era dominado por personas afroamericanas y ellos pretenden que esto se blanquee un poquito, ¿ok? Y empieza todo esto en Hot Spring, Arkansas, y vamos notando cómo va evolucionando. ¿Qué pasa hoy con esta organización? Pues goza de un gran capital político y económico. Operan como una gran transnacional. Se intercambia al Espíritu Santo por efectivo y por su naturaleza de donaciones se opera sin una fiscalización estatal. ¿Ok? Por lo que podemos ver que pueden llegar grandes cantidades de efectivo. Ok, ¿cómo genera ingresos la teología del atraco? Pues el modelo de negocio condiciona la bendición divina a la entrega de capital. Es como cuando tú siembras tu semilla de prosperidad para que Jehová te conceda un milagro, para que te dé sanidad, para que tú creas con fe. Si tú no das tu ofrenda con fe, Jehová no te da tu ofrenda. Y si lo analizamos, pues rigurosamente vemos que aquí se está rompiendo el principio de la sola fide, que es la base de la fe protestante de Lutero, ¿no? Porque al final una donación que te da el cielo, pues es exactamente lo mismo que ellos criticaban de dar tus indulgencias para sacar tu ánima del purgatorio. Ahora es esto, si no das el diezmo, te vas a ir al infierno, ya es algo obligatorio, ¿ok? Y bueno, aquí podemos ver que personajes como Cash Luna tenían una frase muy emblemática, dice, a la iglesia se lleva la Biblia para aprender, pero la chequera para adorar. Vean ustedes el terrible mensaje que hay. ¿Y cómo es esto? Por ejemplo, esto es la doctrina de la prosperidad que pulula en muchísimas iglesias de corte pentecostal y se da mucho en instituciones oficiales como las asambleas de Dios, donde hay casi 70 millones de fieles alrededor del mundo, pero los ingresos de esos diezmos apenas son la punta del iceberg. ¿Ok? De acuerdo al tamaño de tu semilla de prosperidad, va a ser el fruto de la bendición que te dé Jehová. ¿Ok? Y esto funciona un poco como una extorsión. ¿Ok? Te exigen el 10% de los ingresos brutos. ¿Ok? Y por lo general se le pide a poblaciones vulnerables que tienen estas necesidades espirituales, que tienen esta sed de tener una relación estrecha con Dios
y ellos aseguran ser el camino para ello, pero es una extorsión. Si tú no das tu 10%, Dios te cierra la puerta, ¿ok? Y hay un castigo social a quienes no quieran cumplir. El castigo social es que hay listas públicas de vergüenza para los que no dan su diezmo, fomentando una competencia financiera. Oye, ¿ya viste que fulanito dio muy poca ofrenda el día de hoy o no dio ni siquiera su diezmo? Y empiezan a ser criticados socialmente? O sea, está la extorsión espiritual, pero también está el escarnio social para quienes no quieran dar su ofrenda sistemáticamente, ¿no? Y sobre todo hay que tomar en cuenta que las principales víctimas son personas que son realmente vulnerables, tanto emocionalmente como económicamente. Ok, hay un caso muy famoso que se dio en California con el del pastor Andy Zamora, que fue denunciado por su hija, Jania Gastelum. Ok, aquí está. El caso del pastor Andy Zamora es una fábrica de efectivo donde hay no solamente manipulación emocional, sino también trabajo esclavo. Sí, y me explico con esto. Ok, es un círculo vicioso. Ok, aquí hay una extracción de ofrendas, perdón. Hay una exigencia de ofrendas en el momento de máxima vulnerabilidad emocional. ¿Qué es esto? La gente está en el culto, está sintiendo al Espíritu Santo, gloria a Dios, aleluya, y tú entras en esta catarsis que hacen que te confundas y creas que está operando el Espíritu Santo en ti. Y justo cuando estás en ese clímax, en esa coyuntura emocional que tú crees que es espiritual, es cuando te sacan el dinero. Es ahí, cuando la gente está en el éxtasis, cuando están en la borrachera de endorfinas que les ha generado su culto, es cuando sacan la cartera. Es como cuando estás borracho, te sacan todo el dinero del mundo. Pues bueno, ellos no los embrutecen con alcohol, los embrutecen con endorfinas y les hacen creer que es el Espíritu Santo el que los está llamando. ¿Ok? Ahora, todo esto tiene una logística. El dinero se transporta en maletines y van directamente a la cajuela de un auto lujoso del pastor y va con escoltas armadas. ¿Ok? Y deja esto para ir cerrando el ciclo. Los hacen a los feligreses trabajar como voluntarios hasta 15 horas semanales sin pago. ¿Ok? Y esto es como una moneda de cambio de protección contra influencias demoníacas. ¿Ok? Y así operaba el pastor Zamora. Y entonces, pues, obviamente hay un agotamiento emocional, un quiebre emocional, y hay gente entrenada de manera profesional en estas técnicas psicológicas para llevar a la gente a estos estados psicológicos, para llevar a los fieles al llanto, para creer que el Espíritu Santo está operando en ellos, que abran su corazón, su mente, pero sobre todo sus carteras. ¿Ok? Y esto es sobre el pastor Andy Zamora, que fue denunciado por su propia hija, Jania Gastelum. Ahora nos vamos a un caso muy famoso que ocurrió en Australia con el pastor Houston, el pastor Brian Houston. Ok, en este caso el capital de los pobres financiaba
los excesos de esta cúpula eclesiástica directamente relacionada con las famosas asambleas de Dios. Las asambleas de Dios, que es este grupo del que hablamos al principio, que tiene 70 millones de adeptos el día de hoy. Bueno, pues los Hillsong eran los franquiciatarios de las asambleas de Dios en Australia. Y el pastor se llamaba Brian Houston. Era tanto su poder económico que las Kardashian se hubieran quedado con el ojo cuadrado y rentaban aviones de lujo para poder irse a retiros de lujo en México, y además pues queriendo manejar pues como toda fundación turbia, como todo ente financiero, queriendo pues lavar o blanquear estos dineros, se daban honorarios masivos a los miembros de esta misma organización, que iba supuestamente destinado a la caridad, pero la lana llegaba a amigos pastores y estilos de vida extravagantes. Por favor, googlealo así: Brian Houston, Iglesias Hillsong y Asambleas de Dios. ¿Ok? Ahora, aquí podemos ver, la matriz está para variar en los Estados Unidos de América. ¿Ok? Y es una red que opera en todo el mundo, pero tiene una franca importancia en la región, en Centroamérica. Incluso en Centroamérica se habla que ha funcionado como una manera de blanquear dinero del tráfico de sustancias. ¿Ok? Esto se da a notar porque de repente en comunidades muy pobres, de repente hay donaciones de 12 millones de dólares, y el estatus socioeconómico de los feligreses es bajo. Entonces, ¿cómo va a ser que en una comunidad pobre yo pueda recaudar en efectivo una cifra de varios ceros? Está interesante todo lo que se plantea aquí. Y no solamente eso, sino que también se han logrado conectar en la política en países como Colombia y Brasil, donde hay un clientelismo estatal y el mismo gobierno les ha dado dinero a estas iglesias. ¿Ok? Y lo mismo está pasando en Argentina. Esto se está poniendo cada vez más y más turbio, pero como son donaciones a nivel personal, no se pueden auditar, supuestamente para respetar la privacidad de los donantes. Y bueno, hay alianzas estratégicas como pues los pastores con aquellos que suelen comerciar con sustancias. En Centroamérica, las fronteras entre el cielo y el infierno parece que se borran. Las iglesias operan con toda su infraestructura para lograr la logística de los chicos malos. Vemos un caso como el de Juan Alberto Ortiz López, alias Chamelé, que fue venerado en juicios de extradición de Estados Unidos por pastores que juraron que era un hombre elevado por Dios, por Jehová Dios. Y existe el caso también de Eric Zúñiga, alias Pocho, alcalde y pastor de su propia iglesia. Utilizó su iglesia para poder llevar a la lavandería 1.4 millones
en fondos públicos tan solo en el año 2016. ¿Ok? Y hay templos monumentales que han sido construidos con este tipo de financiamiento y además ha sido bajo la vista gorda del Estado. Y pues bueno, vámonos al caso del clientelismo estatal del que ya hablábamos. Hay tres actores principales, que son la iglesia, el Estado y el capital. En Colombia está el caso de la abogada Lorena Ríos, que desvía muchos millones desde el Ministerio del Interior hacia iglesias cristianas, ya sabemos, de corte pentecostal. A cambio, los púlpitos se convierten en plataformas de campaña al Senado y hoy se ve más que nunca cuando todos los gobiernos de la región se han volcado hacia gobiernos con una tendencia liberal identitaria. ¿Ok? Una tendencia liberal en lo económico e identitaria en lo social. Ahora, tenemos en Brasil el caso de Cássio Ferreira, que es el ministro Brás de las Asambleas de Dios, que está siendo investigado por llevar a asear sobornos del escándalo Lava Jato junto al político Eduardo Cunha, ¿ok? Y esto es también un claro ejemplo de la corrupción regional que se está dando. Ahora, vamos a hablar del uso sistemático de la libertad de culto para blindar flujos de capital dudosos. ¿Ok? El ritual del diezmo está siendo usado como una herramienta para pues tratar de asear estos fondos que vienen sucios. ¿Ok? Entonces vamos a tener el escenario. Está el dinero de las sustancias ilícitas o de los funcionarios que se dejan dar dádivas. ¿Ok? Y eso es prácticamente en efectivo, en la mayoría de los casos. ¿Cuál es una manera de hacerlo? Bueno, pues hay un ritual, hay un escudo ritual llamado diezmo, donde son donaciones anónimas cuando conviene son donaciones anónimas y es un acto personal y por lo tanto es privado y también es incontrolable. ¿Ok? Y una vez que entra a través de esta limpieza celestial, sale completamente limpio y de repente vemos aviones de 12 millones de dólares, mansiones y un capital santo libre de gravamen. Por ejemplo, en el caso argentino, la Iglesia Universal, que digamos que de alguna manera es la hermanita gemela de las Asambleas de Dios, registró 105 depósitos en efectivo en un solo día, superando los 100 millones de dólares justificados a través de supuestos donantes. ¿Pero qué creen? Que estos donantes viven en la pobreza extrema. ¿Ok? Vamos viendo por dónde va brincando la cabra. Pues bueno, aquí todo debería hacerse con respecto a una auditoría. ¿Ok? El diezmo contra el dividendo. ¿Ok? Vamos a ver la dimensión, cuál es el origen del capital, la justificación doctrinal es la fe y sacrificio personal y la aplicación corporativa, coerción emocional y trabajo no remunerado. ¿Y por qué se usan estos términos? Porque así es como operan como corporaciones.
dimensiona el mecanismo de control por temor a un castigo divino y hay un chantaje a través de listas públicas de vergüenza y extorsión. Destino de los fondos, supuestamente caridad y expansión del evangelio como su justificación doctrinal, pero ¿cuál es la verdadera aplicación? Pues los jets privados, los sobornos a políticos y honorarios masivos, ¿ok? Yo por hacer mi caridad cobro muy caro. Recibo 1,000 pesos, yo cobro 98 pesos y 2 pesos van para la caridad. Ok, pues transparencia, solo Dios es el juez. Nadie puede juzgar la obra de Dios, pero en realidad es un escudo perfecto, es la caja negra blindada contra la fiscalización del Estado. Y pues bueno, aquí hablamos de la gestión de riesgos y la maquinaria del perdón. Ok, cuando hemos visto casos de abusos en contra de menores, pues hemos visto que para este tipo de organizaciones la integridad física de un menor es menos valiosa que perder una demanda y pagar millones por indemnizaciones. El Consejo General de las Asambleas de Dios rechaza políticas de verificación de antecedentes para prevenir abusos. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede cambiar, ¿no? La justificación es evitar riesgos legales y demandas multimillonarias por negligencia contra la Oficina Nacional. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues más de 200 pastores son acusados de abusar de más de 475 víctimas desde los años 70. ¿Ok? Son depredadores restaurados al púlpito mediante manuales secretos tras un año de terapia. Y la purga de conveniencia. El único pecado imperdonable para estas corporaciones como las Asambleas de Dios o la Iglesia Universal del Reino de Dios, mejor conocida como el Par de Jufrir, ¿ok? Es llevar a la iglesia a la quiebra, ¿ok? Se perdonan casos de abuso infantil y lavado de dinero. Pues hay una protección corporativa, son débiles, Dios perdona a todos. Pero sí, cuando no se perdona, como el caso de Ricardo Girón en Panamá, pueden ustedes investigarlo. El Concilio Nacional ignoró durante décadas la omisión del pago de seguridad social de sus empleados. Girón fue destituido de forma fulminante solo cuando la deuda se hizo pública y amenazó con quebrar a la iglesia. ¿Ya vieron ustedes? O sea, te puedo perdonar el abuso infantil, el lavado de dinero, el apoyo o la financiación a través de sustancias, pero no le pudieron perdonar cuando les cayó la ley y les dijeron que les iban a cerrar el changarro porque estaban endeudados. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Al pastor, mientras esté facturando, se le mantiene y se le arroja a los leones solo cuando las arcas están vacías. Así que ya sabes, si tienes pensado iniciar tu emprendimiento espiritual, pues no dudes en hacerte de una iglesia, pero recuerda que tiene que ser rentable. Pues bueno, ¿cuál es el fin de la coartada? No se puede servir a Dios y al dinero, lo dice el Evangelio, el que a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero estamos viendo que en este siglo XXI de tantas carencias emocionales y espirituales, la fe es un producto de consumo súper rentable.
Y el modelo de negocio de las asambleas del Dios, por ejemplo, usa la glosolalia, que es aquella creencia de que la gente puede hablar en lenguas como amenaza ante el pensamiento crítico. Ellos te dicen, esta es la prueba contundente de que la iglesia dice la verdad, porque puedo hablar en lenguas, porque puedo mostrar este hecho del Espíritu Santo. Sin embargo, la glosolalia tiene tanto su refutación bíblica como su refutación psicológica, pero eso es tema de otro video que ya hicimos anteriormente. Y hay un imperativo, que es que el Estado intervenga y rasgue el velo institucional. La libertad de culto no puede seguir siendo un escudo para la delincuencia financiera. Y si esto te aportó un poquito, por favor, déjanos tu like.